Sí, menos mal que no entra todo como te decía, porque noté que les costaba la probabilidad de que apriete F9. 100% probable. Eh, Noté que les costaba, como te decía, por eso decidí el día de hoy, en vez de llegar y pasar probabilidades, tomarme un momento para retomar como te decía, y en lo posible. Ah, no, estoy compartiendo pantalla. Bien, ahora sí que sí. Eh, Recuerden que estoy mirando para el lado porque estoy viendo sus comentarios en el celular. Vale, estamos entonces. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, resumen de homotesia y se los voy a explicar con peras y manzanas para que se entienda lo más claro posible. Ya nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para verlo. Muy probablemente alcancemos a ver el tema de razón de homotesia, directa e inversa y nada más, porque la idea es lo más lento posible. Y lo del compás y la regla, eso no lo voy a volver a pasar, ¿ya? Me di cuenta, eso sí, que lamentablemente en la clase grabada que quedó de esa clase, como yo no estaba compartiendo pantalla con el celular, entonces no se ve en la grabación lo que hice con la regla y el compás. Eso es un problema que quedó, así que lo que voy a hacer es tratar de subir un video extra, solamente explicando lo de la regla y el compás y haciendo varios ejemplos, ya por si alguien no lo entendió, ¿sí? Puro regla y compás. Pero en el video de la grabación en ese que estuve, ¿se acuerdan de la regla y el compás? Que estuve harto rato acá grabando con el otro, con el celular, ¿sí? Entonces, esa parte no quedó grabada, lamentablemente, porque no se compartía la pantalla. No pensé en eso cuando hice esa actividad, ¿ya? Pero voy a tratar de grabarle un video para las personas que no pudieron estar. Entonces, como te decía, con peras y manzanas, y lo más probable es que sean muchas peras y manzanas por todos lados para que se pueda entender lo mejor posible, porque de verdad siempre digo un contenido que les ha costado bastante a ustedes en particular, pero la idea es que lo aprendamos bien ahora, ¿ya? Primero, es una homotecia, es una transformación geométrica que permite obtener una figura con otra igual, de igual forma. ¿A qué se refiere esto? Que yo, por ejemplo, tengo un triángulo y lo que voy a obtener es un triángulo, ¿sí? No voy a obtener un cuadrado, no voy a obtener un rectángulo, voy a obtener un triángulo. Si tengo un rectángulo, voy a obtener otro rectángulo. No voy a obtener un pentágono, un hexágono, no, voy a obtener otro rectángulo, ¿sí? Suena un poco obvio eso, pero es importante decirlo. ¿En qué puede variar la figura resultante? Lo único que puede variar es en el tamaño, ¿ya? En el tamaño y en la orientación cuando la homotecia es inversa, es lo único que puede eh, variar. Ya recuerden que nosotros siempre vamos a tener una figura original y una figura resultante. Una figura original y una figura resultante. La original puede ser más grande, puede ser más pequeña, puede ser congruente a la figura resultante, ¿sí? Pero es súper importante eso. Ahora, por ejemplo, acá tengo un trapecio y de un trapecio obtengo un pentágono. Claramente esto que está acá no es una homotecia, ¿sí? Porque no se mantiene la misma forma, ¿sí? Entonces, algo como esto jamás lo van a encontrar en una homotecia, jamás, 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 jamás en la vida. Ustedes solamente van a obtener, de una figura van a obtener otra, de igual forma. ¿Ya? Recuerden, solo cambia el tamaño. Sí, cambian las proporciones de los lados. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces ustedes se van a quedar con esa cara como el niño que está ahí, ese niño meme. Van a quedar exactamente igual. Ahora, dos figuras son homotéticas. ¿Sí? Ya sabemos que tiene que ser la misma forma, pero son homotéticas si es que al unir los vértices correspondientes con rectas, todas esas rectas concurren en un puro punto. Súper importante acá. Yo puedo tener una figura acá, por ejemplo, si esta es la original y esta es la resultante. Lo que voy a hacer yo es unir todos los vértices correspondientes, acá uno el A con el A', el C con el C', el B con el B'. Si uno todas esas rectas, o sea, uno todos esos vértices, perdón, con rectas, se pueden dar cuenta que concurren en un punto. Mismo caso acá, recuerden que concurrir es que todos llegan a mismo punto. Por ejemplo, cuando usted se va a juntar con alguien o con un grupo de amigos, podrían decir, vamos a concurrir en tal plaza para juntarnos. Concurrir, llegar, juntarse, ¿sí? Entonces fíjense acá que en esta homotesia inversa que está acá a la derecha, también yo uno los vértices correspondientes y todos llegan al mismo punto, que en este caso es el O, acá no se nota mucho a la izquierda, pero es el punto O,
al cual nosotros le vamos a llamar centro de homotesia. ¿Sí? Súper bien ahí. Entonces ahí tenemos homotesia, celebramos, así la identificamos, ¿vale? En caso de que usted tenga dos figuras, ya, que tienen distintas formas, ¿sí? Distintas formas. ¿Y a qué me refiero con distintas formas? Fíjense en este ejemplo, súper importante. Ambos son triángulos, ¿sí? Yo podría decir que tienen la misma forma. No, son dos triángulos, sí, pero tienen distintas formas porque los lados no están en proporción, ¿sí? Al no estar en proporción, yo no puedo decir que tienen la misma forma, ¿sí? Y se dan cuenta, y si yo uno los vértices correspondientes, fíjense que obtengo acá un punto de concurrencia, acá hay otro y acá hay otro, ¿sí? Entonces aquí claramente se nota de que no tengo una homotesia, no hay homotesia, por lo tanto no existe el centro de homotesia, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces voy a tener una figura original, una resultante, y si uno de sus vértices concurren en un punto que le llamamos centro de homotesia. Eso tenemos hasta ahora, nada más que eso. Ya hasta ahí no hay contenido, no hay cálculo matemático, nada. Solo conceptos. Figura original, figura resultante, centro de homotesia. ¿Cómo obtengo el centro de homotesia? Uniendo los puntos correspondientes, los vértices correspondientes. Vamos entonces. Ahora, esta parte ya empieza con un poco de cálculo, así que tomar atención. Dice, en una homotesia, la razón entre la distancia del centro de homotesia O al vértice de la figura imagen se le llama la figura resultante, ¿ya? En este caso, esta que está acá es la figura resultante, o ahí, figura resultante, y esta chiquitita que está acá es la figura original. Entonces, desde el centro de homotesia hasta el vértice de la figura resultante, si yo calculo la razón, o sea, lo divido por desde el centro de homotesia hasta el vértice de la figura original, ese valor que me da en esa división se le va a llamar razón de homotesia. ¿Sí? Entonces yo tomo desde el centro de homotesia O hasta el vértice de la figura resultante, siempre la resultante va primero. Tomo la resultante, después tomo desde el centro O hasta el vértice de la figura original, divido esas cantidades, ese valor me va a dar la razón de homotesia. ¿Sí? Y eso se va a cumplir con todas las medidas que yo utilice acá. Si tomo de O hasta A', ¿sí? Y calculo la razón con desde O hasta A, también voy a obtener K, que es la razón de homotesia. Mismo caso, va a pasar exactamente lo mismo con de O a B', con de O hasta B. También voy a obtener la razón de homotesia. Súper importante acá, no va a poder obtener la razón de homotesia haciendo lo siguiente, ya, no se confunda acá. Si yo, por ejemplo, tengo de O a C' y tengo de O a B, acá no voy a obtener la razón de homotesia. Siempre tengo que trabajar con los lados correspondientes, ¿sí? Acá el OC' no le corresponde al OB. El OC' va con el OC. El OB' va con el OB. El OA' va con el OA. Independiente de que los puntos puedan incluso tener diferentes nombres, que yo más adelante les voy a cambiar los nombres a los vértices, usted se tiene que fijar de que siempre los segmentos que utilice estén en la misma recta. Esta recta que yo estoy marcando roja ahora, ¿sí? Siempre tienen que estar en la misma recta. Entonces, si pues quiero calcular la razón de homotesia, solamente lo puedo hacer con OC' y OC. No me sirve lo A, no me sirve lo B, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, dice acá, sobre el triángulo, acá me faltó ABC, ¿ya? Sobre el triángulo ABC, voy a corregir de inmediato para que se vea bien. No me gusta que esté así eso. Aquí, sobre el triángulo ABC. Listo, debería haberse corregido. Sí, muy bien. Estamos listos. Dice, sobre el triángulo ABC, ¿cuál es el triángulo ABC acá? ¿El rojo o el verde? ¿Cuál es el triángulo ABC? ¿El rojo o el verde?
Azul, que estamos, es azul. Era azul, no hay azul, po, Cristóbal. Rojo, muy bien. Ese es el triángulo ABC. Y siempre, 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 fíjense bien en esto, chicos y chicas. Si les dicen se realiza una homotecia al triángulo ABC, usted lo primero que va a hacer es tomar su lápiz y le va a escribir una O al triángulo ABC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a ser importante que usted identifique bien cuál es el triángulo original y cuál es el triángulo resultante. ¿Ya? Entonces dice que al triángulo rojo que está acá se le realizó una homotecia y se obtuvo el triángulo verde. ¿Sí? Y se tienen las siguientes medidas. Vamos acá a anotar las medidas. Acá también les recomiendo en lo posible utilizar colores para que no se confundan. Entonces, todas las medidas que utilicemos en esta recta que está acá, que une las A, las voy a hacer con morado. Todas las rectas que unan las B, las voy a hacer con amarillo. Y todas las rectas que unan los valores C, los voy a hacer con rojo. ¿Vale? Esto solamente para que se vea visualmente y se entienda un poquito más. Vamos acá. Entonces, dice que OA', o sea, de O hasta A' que está acá arriba, mide 10 centímetros. De O hasta B', de O hasta B', mide 8 centímetros. De O hasta C', de O hasta C', o sea, de aquí hasta acá atrás, mide 15 centímetros. Y OA mide 6 centímetros. OA mide 6 centímetros. Ahí era morado. Me dio hipo. OA era 6 centímetros. La pregunta es, ¿con cuáles segmentos de los que está acá puedo yo calcular la razón de homotecia? ¿Cómo la puedo calcular acá? OA prima, OA. OA prima, OA. Eso. Está Camila ahí. O sea, perdón, Antonia. Eso. Concisa ahí. Súper bien. Primero, si usted realiza esto que está acá y usted no tiene idea cómo calcular la razón de homotecia, fíjese bien en dónde tiene dos lados calculados, dónde tiene dos valores. Por ejemplo, acá, en lo que ya noté en amarillo aquí, solamente tiene el lado OB', entonces no le sirve calcular la razón de homotecia acá porque le faltaría el OB. En lo rojo tiene el OC' y tampoco podría calcular la razón de homotecia porque le faltaría el OC. En cambio, el lo morado de acá arriba tiene el OA' y el OA. Entonces, como tiene ambos dos, voy a poder calcular la razón de homotecia. Ahora bien, me da lo mismo si yo escribo OA' dividido en OA o OA dividido en OA'. ¿Cuál de los dos es y por qué? ¿Es este o es este? Ustedes, bueno, acá dos personas me dijeron, bueno, tres, sumando a Antonia, me dijeron OA' dividido en OA. ¿Por qué no puede ser OA dividido en OA'? ¿Cómo usted se da cuenta que tiene que ir el prima arriba? ¿Cómo, por qué me dicen que va el prima de numerador y no puede ir el OA de numerador? ¿Qué dice el público? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el mayor el que divide o la figura resultante? ¿Por qué es el mayor el que divide? ¿Por qué es el mayor el que divide? O sea, el que divide, o sea, el denominador acá. Ah, el que se divide. Ah, claro, claro, claro. Ahí te entendí bien, Cristóbal. Exacto. El valor que siempre se va a dividir, o en otras palabras, el que está siempre en el numerador va a ser el de la figura resultante, ¿ya? No se memoricen de que arriba siempre en el numerador van los que tienen letras primas, porque yo perfectamente le puedo decir que la figura original es el A', B', C', y ahí toda su lógica se le va lejos.
siempre arriba va la figura resultante, en este caso el triángulo verde. Entonces, OA' mide 10 centímetros, OA mide 6 centímetros, entonces la razón de homotecia sería la división entre ambos, entre 10 y 6, que me daría 10 sextos, ¿sí? Que eso es lo mismo que 5 tercios, ¿sí? Así que aquí la razón de homotecia sería 5 tercios, ¿sí? Pero recuerde, siempre en el numerador va la figura resultante. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? No piense que va siempre la figura más grande, no piense que siempre van las letras que tienen primas, no, siempre va la figura resultante en el numerador. Siempre, siempre, siempre la resultante en el numerador. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda que les haya dejado este ejercicio? Voy a tomar agüita, permiso. ¿Se pueden poner números periódicos? Sí, sí se pueden poner números periódicos. Todo claro, todo clarito como el agua. Siguiente. Fíjese acá. Sobre el triángulo A'B', C' será realizada una homotecia con centro de homotecia O. ¿Qué color representa acá, o rojo o verde, el triángulo original? Original. Triángulo original. ¿Cuál es? El triángulo original. No sé qué color es como rojo, verde, pero no sé si sí, es como medio rosado, no sé. Nunca sabía identificar qué color es. ¿Cuál de los dos es el triángulo original, el verde o el rojo, rosado, anaranjado, color cálido? Verde. Exacto. El verde ahora, fíjense acá que el verde es el original. ¿Por qué? Porque acá nos dice en el ejercicio, en el enunciado, que se realiza una homotecia al triángulo A'B', C'. ¿Sí? Entonces, como me dicen que a ese se le realiza una homotecia, me está queriendo decir el enunciado de que yo le realizo una homotecia al triángulo verde y obtengo como resultado el triángulo rojo, rosado, anaranjado. ¿Sí? Entonces, tenemos las siguientes medidas y la misma pregunta de siempre, ¿cuál es la razón de homotecia en este ejercicio? ¿Cuál es la razón de homotecia en este ejercicio? ¿Con qué lados la puedo calcular? ¿Cómo la calcula? OC' dividido no sé. OC' dividido no sé. O sea, Camila me dice OC' dividido no sé y Antonia me dice que OC con OC' y OC. Pero en ese orden dividido, Camila, o sea, Antonia, perdón. Camila dice 27 dividido 9. Cristóbal se la juega por un tercio. ¿Qué dice el resto? Ah, eso quería preguntar. ¿Cuál es el orden? Claro. Primero, identificamos acá que podemos calcular con el OC porque aquí tenemos el par que nos sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque OA me dicen que mide 7 centímetros, que sería esto que está acá, ¿sí? Pero no tenemos OA', así que, cuec. El OB me dicen que mide, OB', perdón, OB', o sea, todo esto dice que mide 15 centímetros, pero no tenemos el OB, así que tampoco nos sirve mucho. Y con el OC tenemos que el OC mide 9 y que el OC' mide 15. No, perdón, 27. Así que con ese, hasta ahora el morado sería el que nos sirve. Y el resultante va arriba, en este caso sería el rojo, justamente como dice Antonia ahí, que le dio el clavo. Arriba va acuérdense, el triángulo resultante. En este caso, el triángulo resultante es el rojo, por lo tanto, esta medida va a ser la que va arriba. Yo tenía OC y OC', esos eran mis candidatos.
Entonces yo podía tener OC' dividido en OC o OC dividido en OC'. En este caso, el que me sirve es este que está acá. ¿Por qué? Porque el resultante siempre va arriba, recuerden. Y como el resultante es el triángulo rojo, me quedo con el OC dividido en OC'. ¿Sí? OC vale 9, lo voy a anotar acá arribita. OC vale 9 y OC' es 27. 9 dividido en 27 es un tercio. Súper bien ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que acá hicimos algo diferente a lo anterior. Primero, hicimos una homotecia que es como un poquito más, es una reducción, ¿sí? La figura original es más grande que la resultante. Y además, cambié que ya no fuese el triángulo ABC, sino que fuese el A', B', C'. ¿Sí? Entonces, al final, el nombre de los vértices da exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, solo se tiene que enfocar de que el triángulo resultante, la medida del triángulo resultante, siempre va a ir arriba en el numerador. Con respecto a la razón de homotecia, esto como ya lo habrán visto, lo habíamos visto anteriormente, lo voy a pasar un poquito más rápido. Tenemos diferentes características con respecto a la razón de homotecia. Sí, recuerden que primero la razón de homotecia no puede ser cero, porque si es cero significa de que no hay homotecia. Además, tenemos la homotecia directa, que es cuando la razón de homotecia es mayor a cero. ¿Sí? Mientras sea mayor a cero, la homotecia directa implica de que la figura resultante va a estar al mismo lado de la figura original con respecto al centro de homotecia. ¿Sí? Como se muestran acá en la imagen. Si la razón de homotecia es uno, las figuras van a ser congruentes. De hecho, van a ser coincidentes porque va a estar una arriba de la otra. Pero esto por lo general no se da mucho, ¿ya? Muy rara vez se van a encontrar con un ejercicio que tenga eso en particular. Si la razón de homotecia está entre 0 y 1, la figura resultante va a ser más pequeñita que la original. ¿Se fijan que aquí es más pequeñita la resultante, que es la que pinta en amarillo? Y en la homotecia, en que la razón de homotecia sea mayor a 1, la figura resultante va a ser mucho más grande que la original, como se muestra ahí en pantalla. ¿Sí? Tenemos esos casos en particular. Ups. ¿Qué quiero que aprecien acá? Fíjense aquí. Esto. Ups. Voy a. Denme un segundo. Ahí sí. Eso no debería haber aparecido. Dice acá en este ejercicio, dice, sobre el triángulo ABC se ha realizado una homotecia con centro O. Primero, ¿cuál es la figura original? ¿El triángulo chiquitito o el triángulo grande? ¿El rojo o el verde? ¿Cuál es la figura original acá? ¿Rojo o verde? ¿Cuál es la figura original? El rojo, ¿cierto? ¿Por qué el rojo? Otra vez les digo, ¿por qué el rojo? Porque acá arriba me dicen, en el enunciado, sobre el triángulo ABC se realiza una homotecia, ¿sí? Entonces yo veo los vértices, este es el que tiene ABC. Entonces, de este es el triángulo que me están hablando. Ya quiero ser bien enfático en eso. Ahora, fíjense que aquí yo les pinté los lados de colores. Dígame, Cristóbal. ¿Qué pasa, Cristóbal? Yo acá le pinté los lados de colores, y no por coincidencia, sino porque quiero mostrarles de que en este ejercicio uno puede apreciar que hay lados correspondientes, ¿sí? De partida acá, si nos piden calcular la razón de homotecia, acá no me están dando las medidas de o A o A', o B o B', o el OC o el OC'. No me lo están dando. Entonces tengo que buscar una segunda forma a la que ya vimos de calcular la razón de homotecia. La división de AC y AC' no coinciden con el resultado de los otros lados. ¿Por qué? ¿Estás seguro? Es que Cristóbal, tal vez no se nota bien, pero no es un 10, es un 40.
Viste que esa parte la tiene muy flaquita. Ahí sí. Gracias, tío Fernando, que esté muy bien. Ay, lo siento, mis números. Ahí sí o no. Ahora todo calza. ¿Pero qué 10? Si no hay ningún. El único 10 es el 20, el celeste que está acá. Lo vamos a ir haciendo de a poquito. Fíjense bien acá. Como les dije, acá no me están dando las medidas de OA', o el OA, o el OB' con el OB. No me las dan. Entonces, hay una segunda forma de calcular la razón de Motesia que es con los lados del triángulo. ¿Sí? Siempre tiene que tomar los lados correspondientes. Tiene que tomar los lados correspondientes. Por eso acá yo se los pinté en color, ¿ya? El lado correspondiente a AB va a ser el A'B'. ¿Cómo sé yo qué lado es el correspondiente al cual? Si yo, por ejemplo, tomo el segmento AB, usted va al punto A, que está aquí, y ve con qué vértice está unido. En este caso está unido con el A', entonces su correspondiente será prima. Toma el B, que es el otro puntito del celeste, y ve con qué vértice está unido con el B'. Entonces su correspondiente sería A'B'. ¿Sí? Así uno va, más o menos va viendo cuál es el correspondiente. Ya, pero igual en estos triángulos se nota. Entonces acá lo que va a hacer usted para calcular la razón de homotecia es hacer la misma división que hacía antes con los lados del triángulo ahora, eso sí. Va a tomar siempre el triángulo resultante primero, en este caso voy a tomar A'B', y lo voy a dividir en su correspondiente en el triángulo original, que es AB. Ya, A'B' me da 20, AB me da 10, y 20 dividido 10 me da 2. Así que la razón de homotecia hasta ahora es 2. ¿Sí? Vamos a ver igual con los otros lados. Si tomo AC y A'C', A'C' dividido en AC, esto me va a dar 80 dividido en 40, y 80 dividido en 40 también me da 2. Y si voy con el rojo, que es P'C' dividido en BC, esto es 40 dividido en 20, y esto también me da 2. Entonces fíjese que con cualquiera de la combinación de los lados podría haber calculado la razón de homotecia en este ejercicio, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes dividan los lados correspondientes, ¿sí? Los lados correspondientes, por eso yo se los pinté con color acá. Y sobre todo, recuerden siempre que el resultante va arriba. En este caso, como este triángulo es el resultante, yo por eso puse estas medidas de numeradores, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Cristóbal se dio cuenta que sí calzaban los números? ¿Alguna duda que tengan? ¿Pregunta? Por ejemplo, acá, en este triángulo, ¿cuál es el lado correspondiente a BC? O sea, tengo este lado de acá del triángulo. En el triángulo verde, ¿cuál es su correspondiente? ¿Cuál es el segmento? Profe, ¿cómo se llamaba ese 2? Este 2 que está acá es la razón de homotecia. Se me acaba de repetir acá, esto que está aquí es razón de homotecia. ¿Sí? Significa que la razón de homotecia sea 2 de que este triángulo resultante es 2 veces más grande que este. ¿Entendió, Vicente, seguro? Si la razón de homotecia me diera 5, significa que el triángulo resultante es 5 veces más grande que el triángulo original. Tengo el segmento BC. ¿Cuál es el correspondiente del segmento BC en el triángulo verde? ¿Qué segmento? ¿Qué segmento es el correspondiente al triángulo BC? O sea, al segmento BC. DE. DE. O sea, me dice que este que está acá. Veamos, recuerde, si tiene BC, para ver cuál es el correspondiente, lo único que tiene que hacer es ver con qué segmento está unido. B está unido con D y C está unido con E.
Así que justamente lo que me dice Antonia, está bien. DE, ese es el correspondiente. Ahora, ¿cuál es el correspondiente a FE? FE, que sería este que está acá. ¿Cuál es el correspondiente a FE? FE, FE. ¿Cuál es el correspondiente a FE? AC. O sea, este que está acá. Veamos. Tomo el F y veo con qué está unido, con el A. Tomo el E y veo con qué está unido, con el C. Así que AC. Súper bien. ¿Sí? Es súper importante identificar los segmentos correspondientes. Ahora, pregunta. ¿Ya? De hecho, es muy parecido al ejercicio anterior. Esto es un 4 por si acaso. 40. ¿Cuál es la razón de homotecia en ese ejercicio que está ahí en pantalla? 2,00002. ¿Seguro? Respuesta definitiva, Rodrigo y Cristóbal. Sí, sí, XD. ¿Qué más? ¿Qué dice el resto? ¿Todos están de acuerdo con Rodrigo y Cristóbal? Ambos dicen 2. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo calcularon? ¿Por qué les dio 2? Ahí me da otro resultado. Ahí me dan dos resultados. Me da 2 y me da 0,5. ¿Por qué me pueden dar dos resultados? ¡Pem! 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 Antonia le dan el clavo. Ojo, ojo, ojo. Por eso puse esos ojitos arriba. No les dije esto. Dije, sobre el triángulo A'B', C', se realiza una homotecia de centro O. O sea que ahora el original sería este que está acá. Exacto. No lo puse porque... no, no es trampa. Me lo deberían haber pedido. O me deberían haber dicho algo como le dijo Antonia. Siempre tienen que fijarse cuál es el original. ¿Ya? Así que no es trampa. Lero, lero. Acá, como tenemos este como original, el triángulo verde, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es calcular la razón de homotecia. Entonces usted toma cualquiera de los lados nomás, ¿sí? Correspondientes. Voy a tomar el A'C' y el AC, ¿ya? Que esos son los correspondientes. Entonces, recuerden, resultante va primero, el resultante. Así que voy a tomar AC dividido en el original, que sería A'C'. AC es 40 dividido en A'C', que es 80. 40 dividido 80 me da un medio. Y un medio es lo mismo que 0,5. Así que aquí la razón de homotecia es 0,5. Y así lo puede calcular con todos los lados. Si toma los celestes, sería AB dividido en A'B'. Esto es 10 dividido 20, que eso es un medio, y esto es 0,5. Y con el rojo le va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces recuerde, siempre se tiene que fijar bien el enunciado. Si no hay enunciado, entonces porque o el ejercicio está muy malo, ¿ya? O porque hay alguna trampa ahí, pero tiene que haber enunciado. En este caso yo a propósito no se los di, por eso puse los ojitos ahí, ¿ya? No crean que fue un error ni nada. ¿Sí? Unos ojitos que yo puse ahí para acordarme de que en este ejercicio no tengo que hacer clic de nuevo. Y es importante que se den cuenta a qué me refiero con el enunciado, a esto blanco que está acá, esto que está ahí. ¿Qué pasa? Que si yo no les doy eso, ustedes no pueden saber cuál es la figura original. Si ustedes toman como original la roja, entonces la razón de homotecia les va a dar 2. Si toman como original la verde, la razón de homotecia les va a dar 0,5. Entonces, son diferentes los resultados, así que tienen que tener ahí una pista de cuál es la figura original. En este caso, ustedes tomaron
como original la roja y le dio 2. Pero la verdad es que la verde era la original y por eso la razón de homotecia me da 0,5. ¿Sí? ¿Ven? Cuando uno se equivoca es cuando uno aprende. Buena. Lo voy a saltar. Este que está acá me interesa. ¿Cuál es la razón de homotecia ahí? Miren, ahí sí aparece en el enunciado, acá no hay trampa. Dice homotecia sobre el triángulo ABC y centro O, ¿ya? Aquí obviamente lo anoté un poquito más. Aquí eso sí lo anoté un poquito más informal, eso sí, como el enunciado, ¿ya? Pero se entiende de que al triángulo ABC se le realiza una homotecia de centro O. Primera pregunta, ¿cuál es el triángulo original ahí? ¿El rojo o el verde? Muy bien, el rojo. ¿Y la razón de homotecia cuál sería entonces? O original entonces. ¿Cuál sería la razón de homotecia? 3, 3, 3, 3, 3. ¿Me dicen 3? Veamos entonces. Tengo el DE y tengo el BC, que son los únicos lados correspondientes que tengo. Y sería resultante primero, en este caso el resultante es el verde, así que sería 21 dividido en el original, que sería 7. 21 y 17 es 3. Así que la razón de homotecia sería 3. Súper bien. ¿Se dan cuenta que con perita de manzana uno va aprendiendo mejor? La pregunta del millón es, ¿y si ahora tenemos la razón de homotecia? Por ejemplo, en este ejercicio, en el mismo que acabamos de hacer, teníamos esos dos segmentos, nos dio que la razón de homotecia es 3. Ups, se me salió el chat. Nos dio que la razón de homotecia es 3. ¡Ah! Y si yo quisiera calcular este lado de acá y este lado de acá, ¿cómo lo debería hacer? Si ya sé que la razón de homotecia es 3. Exacto, multiplicamos 3 por los lados AC y luego 3 por AB. Exacto. Recuerden que la razón de homotecia sea 3 significa de que este triángulo verde es 3 veces más grande. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo acá es que, por ejemplo, al 7 para llegar a 21 lo multipliqué por 3, que fue la razón de homotecia. Tengo que hacer lo mismo con los otros. El 5 lo multiplico por, a ver, ¿cómo sería? FE sería igual a 5 por K, que es la razón de homotecia, o sea, 5 por 3, que eso me da 15. Así que aquí tendría 15. Y tendríamos también acá el 2, que sería el segmento DF. DF sería 2 por la razón de homotecia, que es 3, así que esto me daría 6. ¿Qué onda? ¿Se entienden? Ahora, ¿cómo lo hago al revés? ¿Cómo lo hago al revés? ¿Qué pasa si yo ahora voy a dejar acá esto, voy a borrar aquí, 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 aquí? ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo ahora les digo que ese es 5, que este es 6 y acá no les doy los valores? Están escondidos. Supongamos que nunca los vieron. ¿Cómo lo hago al revés? Dividir. Súper bien. Antonia Razón de Motesia. Qué buen nombre. Antonia Razón de Motesia Sáez. Papá, mamá, me quiero cambiar mi nombre. Ahora soy Antonia Razón de Motesia Sáez. Rojas. Ah, no. Sí, Rojas. Ya, dividiendo, como dice Rodrigo. Exacto, si usted ahora va a calcular, esto es 15, perdón, va a calcular al revés, o sea, desde la figura resultante hacia la original, lo tiene que hacer al revés. O sea, si antes multiplicó, ahora tiene que dividir. ¿Sí? Entonces, para calcular, por ejemplo, este segmento que está acá, que no sé cuánto vale, voy a tomar el correspondiente que vale 15 y lo voy a dividir en la razón de homotecia. Y eso me va a dar 5. Mismo caso acá. Si tengo 6 acá,
lo voy a dividir la razón de homotecia y eso me va a dar 2, que sería este segmento de acá. ¿Sí? Entonces, para un lado multiplico y para el otro divido. Eh, ese. Y para el otro lado tenemos la homotecia inversa, ¿sí? La homotecia inversa, recuerden que acá nos queda la homotecia al otro lado, la figura resultante nos queda al otro lado del punto de homotecia, del centro de homotecia, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo que en la homotecia directa. Si la razón de homotecia es -1, las figuras van a ser congruentes. Si está entre -1 y 0, va a ser más pequeñita que la original, y si es menor a -1, va a ser más grande. Si mientras más negativo sea la razón de homotecia, más grande va a ser la figura resultante. Pregunta del millón. Pum, pum, pum. ¿Cuáles son los lados correspondientes a esos segmentos que están ahí? Partamos con AB, este que está acá. ¿Cuál es su lado correspondiente a la homotecia que está en la izquierda, a la figura resultante? DF. ¿Estás segura? Antonia, razón de homotecia, homotecia inversa, size. FD. Hay conflicto ahí. Exacto. Justamente es la misma que me dicen Antonia y Cristóbal. ¿Cómo puedo saber? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo puedo saber eh, cuál es el lado correspondiente? Si a usted todavía le cuesta ver eso, recuerden que usted lo único que tiene que hacer es tomar el segmento, los puntos del segmento que usted quiere saber cuál es su lado correspondiente y sigue la línea nomás. Mire, si usted sigue la A, va a llegar al F, y si usted sigue el B, va a llegar al D. Entonces, para el segmento AB, el segmento va a ser el DF. ¿Sí? A, B, C, D, E, F. Ya, tiene que ser DF porque si bien es lo mismo, ya es lo mismo en términos de letras, siempre se trata de anotar en orden alfabético, ya, pero da igual, ¿sí? Ahora, para el segmento AC, que sería este que está acá, ¿cuál es su lado correspondiente? FE. Para el AC es el FE. Y lo vemos, tomamos el A, seguimos la línea y llegamos al F, tomamos el C, seguimos la línea y llegamos al E. FE, ¿sí? D, E, F. O sea, debería ser EF, pero es lo mismo. ¿Ya? Y para el último segmento que nos quedaría, que este ya ni siquiera es necesario calcularlo porque ya es el que nos queda, que sería el BC, vamos a tener que nos sobra acá, que sería el DE. Súper bien. Entonces, para que no se confundan en la homotecia inversa, lo que yo les recomiendo hacer es pintar los lados de colores correspondientes para que así puedan, en lo posible, visualizar de mejor forma cuáles son los lados correspondientes y no se equivoquen. ¿Sí? Vamos a omitir ese. Y por ejemplo, acá dice: se realiza una homotecia al triángulo ABC con centro O. O sea, el original, ya acá nos están diciendo que es el rojo que está aquí. Y recuerden, lo primero que hay que hacer es pintar los lados correspondientes. ¿Ya? Píntelos antes de hacer cualquier cálculo. ¿Para qué? Para que así no se confunda. Entonces, el AC es correspondiente con, sigo el C acá, llego al E, y sigo al A acá y llego al F. Entonces, este es el lado correspondiente. El AB que está acá es correspondiente con el FD que está acá, y el BC que está acá es correspondiente con este que está acá. ¿Sí? Y ahora recién pongo los centímetros que me están dando en el ejercicio. Dicen que AB es 3, que AC es 5 y que BC es 7 y que A'C' es 10. Ah, bueno, acá en vez de A'C', acá yo me equivoqué, perdón. El A'C' no es A'C', sino que es con esos segmentos que yo les puse ahí. Eh, EF, EF, perdón, ahí yo me equivoqué.
El EF es 10 centímetros. EF es 10 centímetros, o sea, el rojo que está acá es 10 centímetros. Ahora, ¿cuánto es la razón de homotesia? ¿Cuánto vale la razón de homotesia acá? ¿Cómo lo calcularon? Bien, Antonia, ambas Antonias, fusión. Antonia al cuadrado. ¿Cómo calcularon ese 2? 10 dividido en 5 es 2. Así, sí. Súper bien. Entonces, fíjense acá que obtuvieron, tienen los dos lados rojos, ven que se puede visualizar un poquito mejor tal vez. Toma el 10, que sería el EF, que es la figura resultante, dividido en la figura original. Esto es 10 dividido en 5, y esto me da 2. Entonces, la razón de homotesia es... ¿Cuánto es la razón de homotesia? Entonces, ¿cuánto es la razón de homotesia? Camila Senjo se la juega a 2. Discrepo. Muy bien, Rodrigo. Menos 2. Recuerde acá, recuerde que todos los cálculos que vamos a hacer acá en la homotesia van a ser puros valores positivos. Siempre, porque son medidas, ¿sí? Son puras medidas. Pero, cuando trabajamos con homotesia inversa, no se les puede olvidar el menos. Por favor, en la prueba no puedan caer en ese truco, ¿ya? No pueden caer en ese truco del menos 2, ya del signo negativo. Si caen, no, no. Trate de no caer, ¿ya? Así que homotesia inversa, lo primero que hace usted cuando trabaja con homotesia inversa es que la razón de homotesia le pone un menos, ¿sí? Por ejemplo, acá, este ejercicio que está aquí, dice, al triángulo ABC, este que está acá, el de la derecha, ¿sí? Este es aquí, se realiza una homotesia con centro O y tenemos esa medida de ahí. ¿Cuál es la razón de homotesia? Recuerde, lo primero que hacemos es pintar, por si... Esto solamente lo de pintar es opcional, claro, para que tal vez visualice mejor los lados correspondientes. Ya, yo lo hago solo para las personas que tal vez aprenden más visualmente, lo puedan apreciar un poco mejor. Usted toma los lados correspondientes, los pinta, ¿sí? Luego para acá y me quedaría este de aquí. Sí, no se puede equivocar eso sin pintar. Ahí está, una obra de arte, 10 de 10. Y tengo que calcular la razón de homotesia ahora. Recuerde, no se le vaya a olvidar, antes de calcular la razón de homotesia le pongo el negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una homotesia inversa. Así que pongo el negativo. Y Antonia me dice menos 1,2. Se la jugó Antonia. Antonia, ¿cómo lo calculó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Antonia? Antonia. Antonia, homotesia inversa. Me dio eso mismo. ¿Está bien, Antonia? Está súper bien. Mira, a Antonia razón de homotesia inversa le dio lo mismo también. Y a Cristóbal igual. Está bien, Antonia. ¿Cómo lo calculaste? Máquina. Lo hizo súper bien. Entonces, ¿cómo lo hizo Antonia? Tomó acá, dijo, tomo los segmentos verdes, que son los que tengo, que son los correspondientes. La figura resultante siempre va primero, así que sería DE dividido en BC. BC, perdón, eso es una C. DE es 18, como bien dijo Antonia, y lo dividió en BC, que es 15. Y eso le dio 1,2. Pero como la razón de homotesia en la homotesia inversa es negativa, entonces sería menos 1,2. Súper bien, Antonio. Último, último. Pero acá, en vez de ABC, le van a poner DEF, ¿sí?
DEF. O sea que ahora la figura resultante no está a la derecha, sino que está acá a la izquierda. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de homotesía? O sea, en verdad acá le están preguntando por el segmento de E y el segmento de F. ¿Cómo calculo el segmento de E y el segmento de F aquí? ¿Qué tengo que hacer? Fíjese que no me preguntan por la razón de homotesía. Cristóbal dice que 1,5, menos 1,5. Pero me preguntan por el segmento de E y el segmento de F. ¿Qué valores tienen? ¿Qué medidas toman esos segmentos? Dividir. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer. Ya. Noto que están calculando la razón de homotesía. Súper bien. Entonces, lo primero que hacemos para la gente que todavía le cuesta es pintar. Ya, yo lo voy a pintar rapidito. Este es con este que está acá. ¿Sí? Eh, este que está acá es con este que está acá. Y el de acá es con este. Oh, está pasándose caballero las verduras que pasa siempre cuando estoy en clase. No puede ser. Ahora, calculo la razón de homotesia. Vamos a calcular. Y voy a tener, acá puedo tomar, recuerden, los que tengo es el EF y el AC. EF y AC. Y recuerden que siempre va el resultante primero. Entonces sería AC dividido en EF. Caballero, estoy en clase. Silencio, por favor. Llévelo, tomate. Ahí tenemos 10 dividido 15. Perdón por ese comercial del caballero que estaba vendiendo verduras como campeón. Tenemos 10 dividido 15. 10 dividido 15. ¿Cuánto es 10 dividido 15? Sí, pues si tiene que vender tomates como un campeón. Se vende la media verduras ese caballero, campeón. ¿10 dividido 15? ¿Cuánto es 10 dividido 15? 10 dividido 15 es, si simplificamos por 5, me da 2 tercios, ¿cierto? No, 2 tercios. Y eso aproximadamente es 0,6 periódico. Exacto, 0,6 periódico. Entonces la razón de homotesia sería menos 0,6 periódico. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora, ¿cómo calculamos estos lados que nos quedan, que me piden DE y DF? Acá hay un error, eso sí, en el ejercicio. DF no lo podemos calcular. ¿Por qué no lo podemos calcular? Porque no tenemos el correspondiente que es el AB. ¿Ya? Así que ese no lo podemos calcular. Ahora, ¿cuánto me diría el DE que está acá? ¿Cuánto mide este? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? Si tengo la figura resultante, tengo el valor de la figura resultante correspondiente y necesito el resultado del original, ¿cómo lo tengo que hacer? Acá tengo 10 centímetros, perdón, es en el verde. Tengo 10 centímetros
y necesito este que está acá. Y sé que la razón de homotesia es 0,6 periódico. ¿Cómo lo hago? Ajá, súper bien. En este ejercicio en particular hay dos formas de hacerlo. La primera es calculándolo y la otra es dándose cuenta de que si este mide 15 y este mide 10, entonces si este mide 10, ¿cuánto debería medir este de acá? Este mide 10 y 10. Entonces este mide 15 y 15. ¿Ya? Ahí como se podrían haber dado cuenta como lo hizo Antonio. Muy bien. Pero ¿cómo se hace matemáticamente? Supongamos de que dan valores diferentes. Lo que va a hacer usted es toma el valor correspondiente, que en este caso es 10, y acuérdese que si tiene la figura resultante y quiere obtener un valor de la figura original, tienen que dividir por la razón de homotesia. Entonces sería 10 dividido en 0,6 periódico. Recuerde que toma el valor positivo de la razón de homotesia y eso les va a dar 15. ¿Ya? Si usted lo hace de calculadora, claro, si pone dividido en 0,6 no le va a dar 15. Le va a dar 0, o sea, 15,01 creo que más o menos da. A ver, 0,6. No, le da 16,666. Pero mientras más 6 ponga, se va a dar cuenta que más se va a ir aproximando a 15 hasta llegar a 15. ¿Sí? Entonces, esa era otra forma de sacarlo. ¿Vale? Pero eso en general, estudiantes. ¿Ya? Eh, Espero que les haya sido de utilidad. Fue una clase donde directamente trabajamos con homotesia, lo básico de homotesia, que fue lo que habíamos visto en muchas clases anteriores, pero traté de ser lo más específico posible para que aprendieran a calcular las razones de homotesia, que es lo que entra de lleno en la prueba. ¿Vale? Cualquier duda que tengan, ustedes me la hacen llegar. Yo les voy a estar revisando las actividades. Como se pudieron dar cuenta, la semana pasada yo quedé al día con las actividades, se las revisé todas, 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 todas. Y en muy pocos casos, muy, muy pocos casos, se las mandé a recorregir. ¿Ya? Así como, oye, mándamela de nuevo.